Bien, veamos el tema de los cambios. En este caso vamos a ver dos partidas que yo he jugado. Hay algunas más, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a ver estas dos. Y en algún otro momento quiero seguir con el tema, ¿no? Porque yo considero que es una habilidad, el tema de los cambios, entenderlo, es una de las habilidades que los ajedrecistas deben dominar para alcanzar, bueno, un alto nivel. Hola, Homero. Todo bien, todo bien. Bueno, Homero, les decía a los chicos que hoy vamos a ver el tema de los cambios, pero vamos a ver dos partiditas mías cuando yo me acordaba de jugar un poco ajedrez, en mi época de competencia. Y bueno, la verdad que considero que sean dos partidas bien interesantes, tienen sus peculiaridades las dos. La primera que vamos a ver es contra Carlos Sevilla, que hoy es gran maestro, jugador extremadamente fuerte. En ese momento, Carlos Sevilla era el maestro FIDE, creo, más duro del mundo, creo, porque tenía casi 2.500 y todavía seguía siendo maestro FIDE, porque bueno, en Cuba le era difícil hacer las normas, ¿no? Pero no había torneos. Pero obviamente una vez que salió a España las hizo extremadamente fácil, ¿no? En los torneos en España, porque bueno, hay muchísimos torneos de alto nivel y ahí se hacen las normas cómodamente. Bueno, veamos la partida. En este caso yo voy de blancas. Bueno, yo recuerdo que yo era asiduo al peón rey también, si me gustaba jugar el peón rey, obviamente porque me mantenía informado, ¿no?, de toda la teoría y todo. Ya hoy ya, bueno, estoy jugando más tranquilo, un poco retirado, juego peón dama clásico, más sólido. Bueno, me hacen una defensa francesa, en este caso la variante McCutcheon. Perdón, digo McCutcheon Winauer. Y en este momento la Winauer, la McCutcheon la jugaba yo con negras, porque yo también jugaba francesa. Y ¿cuál es la McCutcheon? Porque yo estoy estudiando ahora con caballo F3 y no tengo mucha idea de los nombres. sí, a veces me dicen, bueno, ya vieron que se me olvidó ahora. La McCutcheon es con caballo F6 y en vez de E5, que es la jugada principal, alfil G5, que es una jugada bien molesta, bueno, en este caso podemos hacer alfil B4. Y bueno, los que sí quieran jugar francesa, les recomiendo es decir, esta línea es vaya, tremenda con negras, es muy interesante y la gente no le presta mucha atención, pero jugadores de la talla de Nepomniachtchi, Mario, esto lo ha jugado Nakamura, esto lo han hecho mucha gente con muy buenos resultados con negras. Este es muy interesante, muy complicado. La línea principal es con alfil de 2 para los que quieran a profundizar un poquitico más. Y en este momento acá se hace o rey F8 o G6. Y a partir de aquí, bueno, C5, dama 5 y bueno, presionar como sea en las debilidades acá. Con el alfil de casillas negras, en este caso, bueno, muchas veces se hace B6 y alfil A6, algo que es muy típico en la francesa. Y bueno, ¿para qué cansarlos más con esto, ¿no? Aquí las negras tienen un juego muy interesante, igual que las blancas, que tienen su ventaja espacial. Yo en el libro que estoy estudiando pone que se llama en vez de sacar otra línea, claro, en vez de sacar el alfil hacen caballo, en vez de sacar el alfil de B4 y el de G5, si sacas el caballo F6, Sí. E5 son las tenis, ¿no? Sí, esa es la línea más sólida realmente, que puedes coger las blancas. Y claro, bueno, para los que ya veo que les interesa la línea, para los que quieran estudiar un poquitico, chicos, les recomiendo que le echen unos ya a esta variantita de acá. Sí, de esta idea es bien chévere. Acá con C3 y F4 y caballo F3 y rey F2, así se juega una locura, pero es bien interesante. Échenle un ojo, vean que es bien sólida. Las negras tienen jugadas muy interesantes, pero digo, tienen que jugar muy fino acá para luchar en esta línea, ¿no? Obviamente no están hablando con un erudito de la teoría, yo no soy un erudito de la teoría, pero sí, bueno, tengo mis ideas de peón rey de hace muchos años, ya hace mucho tiempo que no lo toco. Bueno, vamos a dejarle un poco de lata acá y vamos a seguir acá con la partida. Evia me hace la Winauer con alfil B4, E5. Él usualmente lo hacía. Yo estaba esperando acá alfil por caballo.
y entrar en un duelo teórico que teníamos durante mucho tiempo. Como él era cubano, bueno, nos encontramos mucho en los torneos, también jugamos Blitz bastante, y él es reconocido por su conocimiento teórico, ¿no? Sobre todo en la francesa. Acá me hace alfil A5, lo cual fue una sorpresa para mí. Por suerte, bueno, tenía en mi memoria algunas partidas que se habían jugado en ese momento reciente. Y bueno, acá la jugada teórica es B4, una jugada muy interesante, muy atractiva. Vamos por la casilla D6. Acá, por ejemplo, se hace C por D. Hay que ver acá que C por B4 en realidad es, bueno, no es una jugada muy correcta. La intención del negro es capturarse los dos peones, pero es que luego de C3, ahora estamos colocándonos acá en D6 y contra el alfil C7, entonces alfil por A3, y yo creo que las blancas tienen la iniciativa. No siento que el negro tenga que jugar así para, bueno, para luchar ahí, porque realmente está muy feo la variante. Realmente las piezas quedan muy bien. Bueno, aparte que aquí también se puede hacer dama G4, ¿no? Dama G4 primero y luego alfil por A3. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, bueno, C por D4 tiene mucho más sentido. Afloja el centro, es decir, lucha contra el centro, lo cual es muy importante. Yo creo que en la francesa la idea de hacer C5 es desestabilizar la cadena de los peones, típica que se puede armar acá luego de, bueno, acá peones en E5, D4 y C3, ¿no? Entonces, C por D4 está muy bien, caballo B5 y alfil C7, lo cual es muy típico acá. Bueno, acá se hace F4 y aquí hay varias jugadas. No me hacen alfil D7, que es una jugada muy interesante porque, bueno, ataca el caballo de B5 y a la misma vez desarrolla una pieza. Se podía haber hecho con A6 también, pero bueno, esta es mucho más práctica. Acá caballo por C7, se podía haber hecho acá también caballo F3. Vemos que luego de alfil por B5, esta posición se ha jugado en otras ocasiones. Y bueno, la posición, como pueden ver, es muy interesante. Al final terminamos capturando el peón de D4. Y por aquí les dejo, bueno, una partida modelo que podrán ver luego acá. Aquí, bueno, ideas en el medio de juego. La ruptura en F5 podemos trabajarla. De hecho, acá se jugó torre C8 y contra G4 se hizo caballo C4 y F5 rápidamente. Y las blancas, bueno, una vez que se abre la posición, es una locura de partida, ¿no? Con mucho ataque. Luego revisen las partidas ahí que les puse. Yo opté por capturar el alfil de, bueno, sencillamente de casillas negras, que es muy importante en esa posición. Las negras quedan con su alfil malo, pero bueno, en este caso todavía tiene alfil A4 y vamos a ver la idea que conlleva esta jugada. Recuerden que hoy estamos viendo los cambios y a veces las malas decisiones a la hora de cambiar también son importantes, como en este caso Carlos Sevilla comete yo creo que una pequeña imprecisión a la hora de valorar la posición. Aquí veo alfil D3, una jugada casi forzada, y vamos a ver acá que él estaba buscando hacer dama C3 jaque con idea de dama por D3, ¿no? Y en este caso, bueno, capturarme la dama de D1 y, bueno, simplificar de cierta manera la posición, lo cual muchas veces en la francesa no está de más y siempre es interesante la simplificación. Pero aquí vamos a ver un patrón estratégico que les quiero mostrar. Bueno, dama C3 jaque, alfil D2 y vamos a ir al final resultante. Lo primero es que las blancas tienen espacio en los dos sectores, en el flanco de rey y en el flanco de dama también. Ya por ahí vemos que el cambio realizado es un poco sospechoso. Lo otro es que tenemos ventaja en desarrollo, algo que no es tan importante cuando no hay damas, pero como quiera que sea también hay que considerarlo. Por tanto, lo otro que podemos ver acá, que los caballos no tienen buenas casillas en el centro gracias al peón de D3. Es decir, esto es generalmente en la francesa, cuando vemos esta estructura F4, F5 y un peón en D3, es brutal porque el peón custodia las casillas principales donde la francesa siempre quiere colocar sus caballos. Entonces ya por ahí vemos que la posición es muy ventajosa. Tenemos ventaja en espacio. Aparte de eso, llegamos con nuestras piezas de manera muy rápida acá. Acá se hace, bueno, rey D7, caballo por D4 y vamos a empezar un poco en esta posición. Vamos a valorar qué podemos hacer contra la jugada de las negras, caballo BC6. Aquí pensemos por un momento, chicos. No vamos a hacer la jugada
trabajar un poco la visualización. ¿Qué harían ustedes contra caballo BC6? ¿Cómo jugar con blancas en esa posición? Sí, yo creo que la idea es un poco lo que está diciendo Andrés, ¿no? El tema de la pieza sobrante, que vimos en alguna... Exacto. Recuerden la pieza sobrante, ¿no? De Dostoyevsky. Exacto, acá lo tenemos de esa manera. El caballo tiene la casilla C5 para realmente ubicarse y empezar a molestar en serio allí. Y ahora, bueno, contra caballo BC6 tenemos caballo B3. También se podía pensar en caballo B5, pero no es correcta. Porque te hacen caballo B5, ¿no? Sí, exacto. Tenemos caballo C8 cuidando acá la casilla de 6 y entonces AC en la próxima jugada. Bueno, todavía que podemos hacer caballo C3 para caballo A4. Sí, creo que tienen B5 y no sé, quizás ahí sí caballo B6, pero es difícil ya llegar a la casilla C5, aunque bueno, creo que se debilita bastante las negras, aunque supongo que quieran hacer A5 y buscar contrajuego por ahí. Caballo B3, una gran jugada. Y ahora, bueno, mi rival me hace B6, una jugada que es un gravísimo error posicional. ¿Por qué razón? Porque ahora los caballos quedan excluidos del juego luego de la jugada B5. B5, una jugada muy fuerte. Vamos a ver que los caballos quedan sin casillas totalmente. Se podrá buscar llevar el caballo a quizás B7, pero es que en B7 no va a hacer absolutamente nada. Y también en algún momento podemos hacerle D4 también. Entonces los caballos quedan, la verdad, que bastante feos a partir de una jugada como B5. Sigue la partida con caballo D8. Acá, por supuesto, bueno, la jugada que... Aquí hay varias jugadas, ¿no? Muy interesantes. Colocar nuevamente un caballo en D4 parece bueno acá, ¿no? Colocar el caballo acá en B4. Colocar el alfil en B4, que fue la que yo hice. O sencillamente hacer rey E2 para intentar doblar torres acá. O incluso hacer rey E2 para hacer A4 y A5, lo cual es un método típico, buscar una ruptura para penetrar con nuestras piezas. Entonces, más o menos serían los planes interesantes acá. Me gustaba el alfil B4 porque es que amenazo al alfil por E7 de una y entrar con la torre en séptima. Yo sé que el alfil es mucho mejor que el caballo de E7, pero es que la penetración de las dos torres allí sería, yo creo, que más que suficiente para ganar la partida. Acá, bueno, me hacen torre C8 y en este momento, bueno, tenemos que valorar nuestras opciones acá. Aquí, bueno, se podía haber hecho rey de 2, yo creo que era una de las jugadas más interesantes de la partida. Pero yo hago torre por C8, primero porque le cambio una de las torres y siento que la torre de H8 es una pieza que va a tardar en jugar. Entonces, no sé, veía bien este cambio. Más o menos la máquina le da mucho más, valoración a una jugada como rey de 2. Y no les quiero mostrar la variante porque se parece mucho a la partida y quiero que me calculen en un momento específico que vamos a tratar ahora en un rato. Bueno, torre por C8 me parece un cambio muy interesante, obviamente cambiando la pieza activa de las negras. Caballo por C8 y rey E2. Bueno, hasta aquí se puede decir que las blancas tienen una clara ventaja, una sustancial ventaja. Los caballos están extremadamente pasivos y no tienen casillas para colocarse. Bueno, sencillamente tenemos un dominio completo y el alfil obviamente acá muy fuerte. También podemos conjugarlo con un posible caballo en D4, donde también pudiera en algún momento llegar a C6 también. Bueno, de todas maneras caballo B7 buscando, bueno, si en algún futuro se pudiera hacer caballo C5, que no es posible de todas maneras. Torre C1 y bueno, torre E8. En este caso hay que hacer torre 8 para poder intentar caballo E7, ya que sencillamente, como les decía, podemos cambiar y penetrar en la séptima fila. La posición es como un Zugzwang, se puede decir. Una posición muy difícil. Realmente las negras quieren hacer sí o sí caballo E7 para hacer torre C8 y buscar simplificar la otra torre, lo cual le daría ciertos chances en la defensa.
Caballo D4 se hace caballo E7 y aquí vamos a pensar por un momento cuáles serían nuestras opciones en esta posición. Caballo C6. Me gusta. Caballo C6. Bueno, caballo C6 es una jugada interesante. En este momento, bueno, yo fui las fuerzas que yo escojo, ¿no? Realmente es una jugada muy activa. Y bueno, realmente el negro no puede cambiar, no puede tomar. Estoy tomando en A7 también. En este caso, Carlos Sevilla me hace caballo G6, que parece ser una jugada muy interesante. Y ahora, bueno, G3, sencillamente la jugada más sólida. Ahora sí estoy tocando acá en A7 y se hace acá la jugada torre A8. Pareciera que tiene A6, pero en sí no tiene A6, porque luego de peón por torre por A6 tenemos caballo B8 jaque, capturando la torre. Por tanto, se puede decir que está en una especie de subswan, ¿ok? Muy atractiva la posición para las blancas, sí, lo tenemos agarrado ahí por el cuello, ¿no? Es difícil de zafarse acá. Entonces, bueno, acá yo hago torre C3, ¿no? Una jugada constructiva. Siempre aprendí esto de un gran maestro de mi provincia, de Matanzas, el gran maestro Reinaldo Vera. Él siempre me decía y me da este consejo, ¿no? Cuando tú tengas una posición de dominación y no encuentres algo claro, siempre mejora tus piezas, ¿no? Entonces, bueno, sentía que la torre estaba defendida allí en C3 por cualquier cosa. Por ejemplo, si ahora algo como torre C8, puedo hacer caballo por A7 y la torre queda defendida, algo así se pudiera justificar. Por tanto, bueno, siento que es una jugada muy interesante. Y ahora mi rival me hace caballo D8, intentando de esta manera A6. A6 ahora sí es una amenaza, sencillamente porque queda tocado el caballo de C6. Y de esta manera las negras pudieran liberarse, se puede decir, pudieran liberarse. Y aquí tenemos que calcular muy fino esta posición. ¿Por qué razón les digo, chicos? Porque si se hace A6 y esa torre de A8 comienza a jugar, no se crean que la posición no es para nada sencilla, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un tiempo para valorar esta posición y quiero que me digan cómo jugarían ustedes acá, chicos. A ver, cuéntenme. Chicos, disculpen el ruido de fondo que, bueno, a lo lejos allá está mi esposa haciendo, acá decimos batido, no sé cómo le dicen ustedes en su país al licuado de la fruta con leche y eso, ¿no? Sí, acá le dicen batido. Aquí también, batido. Hay otros que le dicen licuado, no sé, otras cosas. No, mi esposa me adivinó el pensamiento porque tenía deseo de... Bueno, vamos a tomarle un tiempo, chicos. No se me apuren. Si lo ven, claro, me lo pueden comentar. Pueden usar sus micrófonos porque no somos tantos en la clase. Así que no creo que vayan a interrumpir tanto. Así que, bueno. Chicos, permiten un momentico, déjame decirle a mi esposa que va a leer un poco bajito acá. Mi amor.
Habla bajito, mi cielo, para que estoy aquí. Ok, chicos. No sé, a mí me gusta alfil de 6. Alfil de 6, apoyando la entrada. Ante A6 te cambio el caballo y entro en séptima con Por la ejemplo, y si torre. alfil de 6 te juego caballo por C6, ¿cómo harías tú ahí? Esa es verdad, esa no la he valorado. Ahí me amenaza el cambio de torres, ¿no? A ver. Porque, ¿qué pasa? Puedes tomar de peón, pero yo creo que, bueno, parece que estás bien tú, pues rey de 8, tomas de peón. Y la idea del negro es que está bloqueando. Te puedo hacer torre C8 y caballo E7. Y entonces, como que ahí estoy, ¿no? Sí, estoy ahí fajado todavía. Sí, no me había fijado en que te pueden cambiar la torre, claro, alfil de 6. Tú No. puedes llevar tu peón a C7, ¿no? Todavía, ¿no? Con un alfil en D6 te hago rey D7 y el peón en C7 va a ser difícil de que yo te lo pueda capturar. No veo... Aunque te puedo hacer D4 y caballo D5. Ojo, si no me haces D4 a mí tengo... pero no se me ocurre otro plan que... Y si me haces D4 tú, tengo caballo C6, caballo A5 y caballo C4. Ojo, ¿no? Que la cosa tampoco es tan sencilla. Aparte que tengo caballo F5. No, sí, ahí se puede complicar un poco. Déjame ver cuántos somos los que estamos en clases acá. Son 4 ustedes acá. Mirando para una simultánea, entonces si son pocos, damos una simultánea. Andrés, ¿y cómo jugarías contra caballo por C6? Pensaba jugar con el peón pasado, pero veo que se complica un poquitín. A ver, H4 también es una jugada a valorar siempre en este tipo de posiciones, ¿no? Pero no sé si aquí... De igual manera tienes que valorar, por ejemplo, si vas a hacer H4. Que te dan caballo por C6. Claro, ¿qué va a pasar con todo esto, no? ¿Qué va a pasar Sí. con todo esto? Pero ahí no le gano. A ver. No le gano nada. Sí, pero ahí le ganó el caballo, ¿no? Por ejemplo, el tema es que el caballo está dominado por el alfil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te hago H4, me haces caballo por C6, ahí sí te como de torre. Porque si me vienes a cambiar torre, simplemente te cambio torre, rey por C8 y H5 gana el caballo. Entonces esa H4... es una buena observación. Igual no tengo caballo H8 porque me haces alfil F8. Y alfil G7 me comes el caballo ahí. Esperamos, tendrían que jugar H5, ¿no? Obligado prácticamente, ¿no? Exacto, yo te jugaría en mi caso H5. Y bueno, y tenemos la misma posición y parece que has debilitado ahí un poquito, ¿no? Vamos, no sé si eso es bueno o malo. Ese avance de bien. Bueno, chicos, aquí realmente uno tiene que valorar siempre, porque van a llegar los cambios, a no ser, si no se ve algo tan fuerte como para evitar los cambios. Lo que sí vemos que es que el alfil domina al 100% el caballo de G6, pero pareciera que el caballo de G6 está en una zona segura. Lo que vamos a tener es que combinar la ventaja de espacio que tenemos en el flanco de dama con una posible ruptura o entrada en el flanco de rey. Tenemos que valorar todo esto y visualizar si realmente los cambios nos favorecen o no, ¿no?
Casi que se puede decir que como son más o menos inevitables los cambios, si no actuamos con energía, bueno, las negras se pueden desagrupar. Acá H4 se saca casi que por eliminación, el tema de eliminación de Dvoretzky. Podemos entender que hay que hacer C4, hay que actuar rápido en el flanco de rey. Entonces combinamos el juego activo en el flanco de dama y el mejor alfil con un caballo mal ubicado y una posible ruptura en G4 con las blancas acá. Aquí se hace H5 de las negras. Bueno, caballo por D8. Me decido hacer en este momento una jugada realmente difícil de hacer porque estoy cambiando un caballo que es una monstruosidad por un caballo en D8 que realmente no es tan efectivo, pero ya aquí estoy confiando en lo que estoy haciendo, si estoy entendiendo que el final ya es ganador. Acá por ejemplo, luego de alfil, torre por D8, alfil D6, mi rival me hace rápidamente torre C8, que es lo que esperaba, y pensaba que de repente pudiera luchar por las tablas en esta posición. Vamos a ver que no están así. Luego de torre por C8, rey por C8, rey F3. ¿Qué tenemos en esta posición? Bueno, las negras tienen una debilidad en A7 que podemos machacar acá en algún momento, y un caballo que aparentemente va a ser difícil que entre a juego. Sin embargo, bueno, mi rival me hace una jugada muy fuerte, rey D7. No le interesa el peón de A7 porque hay motivos tácticos también. Si yo hago ahora alfil B8, me hace rey C8 y me captura el alfil acá en A7. Entonces, bueno, ¿qué sucede acá? Bueno, aquí yo tengo la jugada G4. Todo esto hay que verlo desde que se hace H4, porque de la otra manera no, digo, estaría jugando al azar, casi buscando ganar sin visualizar todo esto que viene ahora. Luego de G4, el final de reyes y peones, yo recuerdo que había visto algo parecido en un libro de Maicelis. No sé si ustedes han estudiado finales de peones de Maicelis. Es un libro muy antiguo y me recordaba algo parecido. Yo sabía que bueno, tenía mis chances. Y no te puede comer el... Ahora, si caballo por H4, por ejemplo, Que suelta F5 y ahí está ya muy fuerte el caballo. acá si caballo por H4 tenemos rey G3 y contra caballo G6, G por H5, y es la misma posición aproximadamente. Más o menos se iba a dar esto acá. En caso de una jugada como F5, que esta jugada sí llama mucho la atención, pareciera que sí se pudiera hacer. Aquí tengo E por F6, una jugadita bonita, ¿no? Muy bonita. Ahora si capturas en D6, tengo F por G7 y contra caballo 7 tenemos G por H5, y entonces, bueno, es inevitable que podamos coronar sencillamente acá. Okay, creo que me pueden hacer caballo G8. Tienes que ir con el rey ahí un poquito, ¿no? Tengo rey acá, sí, aquí se gana ya. Déjame ver cómo era esta historia porque no tengo claro, a ver. Ah, sí, claro, porque contra caballo F6 tengo esta dura, ¿no? Muy fuerte, ¿no? G8 dama. Y si caballo por G8, H7, y si no me capturo el caballo, ¿no? Este desenlace está muy bonito también. Claro, por ejemplo, la diferencia en el momento crítico es saber valorar que el H4S mejora la posición o no. Eso, por ejemplo, un maestro como tú pues lo sabes. Yo en el momento crítico, fíjate que te he valorado H4, pero no sabía si eso era bueno o malo. Esa es la diferencia. Claro, lo que pasa es que la clave está en la ruptura G4. Si el caballo pudiera reagruparse y poder hacer G6 contra G4, pero es que no puede, no le da tiempo. Es decir, es una mezcla de una posición estratégica con una dinámica, porque hay dinamismo. Cuentan los tiempos acá, ¿sí? Los tiempos son importantes. Entonces, bueno, rey E8, aquí está el truco. Obviamente, si ahora capturo G por H5, me pueden hacer caballo por H4 y colocar un caballo en F5 y se defiende el negro sin problemas, ¿no? Digo, todavía, bueno, pero ya la casilla F5 es importante. Por tanto, rey G3, una jugada muy fina. Es que queremos hacerle H5 y que el caballo no domine casillas importantes, ¿no? Entonces, aquí está el secreto, ¿no?
Y en este finalito, ¿qué me dicen de este final? H por rey por G4 y caballo F8. La pregunta es, ¿será bueno poder hacer acá alfil por F8? Tiene pinta de que sí, pero vamos a calcularlo un poco. Yo calculo una secuencia que no sé si es buena. Alfil por F8, rey por F8, rey G5, rey G8 y F5. Hay otra secuencia mucho mejor ahí, Homero. A ver, vamos a ver, yo creo que F5, ese F5 de Homero debe ganar también. Estaba mirando acá. A ver, alfil por F8, rey por rey G5, rey G8, F5. Una vez que el rey está en G8 ahora, entonces sí me quiero colar por... Pero no, es que no he visto nada claro, pensé. He visto, o sea, llega el rey H7, no tengo H6 en principio. Bueno, no he terminado de calcular eso, ¿no? No sé si voy a llegar yo antes, pero vamos, no tiene pinta. Mira, esto que dice Andrés es muy interesante, chicos. Dice que no le encuentra ninguna casilla buena al caballo luego de D4. Eso también es una valoración muy interesante, ¿no? Que hay que tener en cuenta acá. Vaya, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, el tema de que puedo mantener el alfil, el caballo no tiene muchas perspectivas tampoco, ¿no? Así que yo considero que D4 también es muy razonable la línea de Andrés, y bueno, estaría haciendo A4 incluso para presionar el peón de A7. En algún momento pudiera valorarse eso también. Bueno, yo me decidí por alfil por F8, chicos. Lo que pasa es que ya yo había calculado todo el final, ¿no? Aunque me parece que la ruptura de Homero también gana, yo me decidí por la ruptura del peón de H acá. De todas maneras voy a encender mi máquina acá a ver qué me dice del F5 de Homero, que parece también ser muy interesante. Bueno, alfil por F8, rey por acá. Bueno, F5 la da como en este momento como ventaja decisiva también.
Y creo que más o menos el principio es muy parecido al que yo ejecuté acá, porque la intención es ganar la casilla G6, y no tanto la casilla G6, sino la casilla F6. Y luego, claro, cambiaría, por ejemplo, F por E, luego coloco el rey en G6 porque me dan los tiempos, luego llevo el peón de H a H6 una vez que lo cambie, y entonces voy empujando el rey de las negras hasta que me capture el peón de E6. Es algo así, no es tan difícil realmente, así que F5 sí es la misma idea, es decir, es lo mismo, la misma historia. Que al final yo termino haciendo F5 en algún momento. Acá, bueno, sencillamente acá H6. Vale, que tú le ganas el tiempo, claro, en eso yo no valoraba, si es que le puedes sacar de H6, esa es la posición que yo estaba buscando con el rey, pero muy torpemente, porque claro, tenemos ahí un montón de tiempos de reserva, ¿no? Tenemos D4, tenemos A4, con lo cual de A7 le vamos a sacar, ¿no? Y ahí, claro, ahí ya le puedes crear, ¿no? sí, sí, esa es la idea. Y ahora, por ejemplo, si rey H8, entonces hay que hacer F5. Ahí es que F5 hay que hacerlo en algún momento. Ahora, por ejemplo, si él me hubiera hecho rey H8 acá, sencillamente F5, peón por rey G5. Y, bueno, realmente queda muy perdido acá, ¿no? Es que no tiene tiempo, tienes que hacer ahora el rey F8 y te haría E6, creo que es la jugada más fácil, creo. O rey F6 y luego E6, ¿no? Igual, de igual manera me voy a capturar el peón de D5 y aquí termina la partida, ¿no? Y aquí sencillamente es peón de ventaja y ganamos muy fácilmente. Así que bueno, sí, realmente tu F5 es que es lo típico también, ¿no? Acá rey H7, bueno, me apodero de la casilla F6, pero igual al final hay que hacer F5 para poder ganar. Realmente este F5 gana, pareciera que el negro puede oponerse un poco acá, pero tenemos A4 y ganamos un tiempo importantísimo, ¿no? En el caso de que no tuviéramos el tiempo, yo creo que pudiéramos triangular y igual nos ganábamos el acceso, ¿no? a la posición. Si no existiera si el peón estuviera en A4, pudiéramos aprovecharnos un poco de la triangulación para llegar a la misma posición y entonces ganar el espacio, ¿no? Para poder hacer F6 y E6 también. Vaya, pero por si acaso, ¿no? Acá bueno, A4 termino yo luego de rey E8, E6 y esta posición ya es perdedora, ¿no? Realmente es importante el tema de los cambios, siempre va a ser un detalle a valorar, y en este caso se conjuga mucho con el carácter un poco también dinámico, un poco, ¿no? Porque hay ciertas rupturas que fueron muy importantes y un caballo que hubo que dominar en cierto sentido para que no se activara en ningún momento, ¿no? Sobre todo casillas como F5 que pudiera haber dominado en caso de que cometamos imprecisiones en estas posiciones. Esta yo la considero una de mis mejores partidas a nivel estratégico, sobre todo porque el rival era muy fuerte y muy talentoso, ¿sí? Entonces, pero aparte de eso, más bien por el contenido estratégico y el finalito que termino ganando, me parece una partida muy bonita y muy instructiva además, sobre todo por el patrón, este patrón de peones. Es decir, cuando tenemos peones en F4 y E5 y luego también tenemos un peón en B5, esto en las francesas generalmente, desde partidas como, bueno, Alekhine jugó partidas con estos esquemas así también, vemos que tener peones en E5 y B5 o E5 y H5, es decir, estos tipos de peones cuando ganan así el espacio de manera en conjunto, realmente la verdad que aprietan bastante. Eso es como un patrón que yo por lo menos tengo, vaya, en mi haber ajedrecístico, ¿no? De hace muchos años. Una vez que me permiten hacer eso, ya yo sé que tengo muchísima ventaja de espacio, y a partir de ahí, bueno, sería ya la cuestión del remate. En este caso se hizo gracias a los cambios oportunos y a la creación de una segunda debilidad, que también se me había pasado a decirles, pero es lo que se hace también con blancas, ¿no? Crear una segunda debilidad, en este caso en el flanco de rey. Ok, chicos, no hay dudas entonces, pasemos a la segunda partida. Impresionante, muy instructiva, la verdad. Es que es lo bueno que tenéis los maestros, ¿no? Que ganáis con una facilidad, porque
sabéis muy bien los cambios que tenéis que hacer, veis los finales resultantes, sabéis valorar muy bien las posiciones. Sí, exacto. La verdad es que me ha parecido, Pero ahora, me ha parecido chicos, excelente. les comento que nosotros, por lo menos un gran maestro que se respete, ha estudiado siempre algún buen libro de finales. Yo les recomendé finales, alfiles y caballos por Lowen Fish, y también en mi época de muchachos y de adolescente me estudié también el libro de finales de Torres de Lowen Fish y Smithloff, que le han encontrado algunos errores en la actualidad, pero que realmente, bueno, yo lo considero un muy buen libro, la verdad. Y entonces, bueno, claro, uno tiene una cultura más o menos de finales. Hay muy pocos maestros que resuelven todo cálculo. Conozco algunos amigos míos que resuelven la mayoría de las cosas a cálculo, si tienen un talento natural para calcular tremendo, pero eso te desgasta bastante porque llega un momento que te cansas de calcular. Entonces, claro, si dominas las posiciones no necesitas tanto calcular, más que la intuición que ya tienes desarrollada porque conoces ese tipo de posiciones, ¿no? Bueno, en este caso estoy jugando aquí, chicos, contra Alexei Fernández, uno de los jugadores. ¿Cómo? ¿Sí, Ober? ¿Me decías algo? No, yo no he dicho nada. Ah, no, es que a veces el audio se sale ahí como que... Bueno, chicos, en este caso, bueno, yo estoy jugando con uno de los jugadores más tácticos de Cuba, Alexei Fernández Cardoso. Siempre fue un jugador que incomoda bastante, porque créeme que es como el Dubov de Cuba, como algo, es una vaina así. Te tira todas las piezas para encima y a veces sin mucho concepto, a veces no lo aplica muy bien, pero le ha ganado a jugadores como Lázaro Buzón, es decir, jugadores muy fuertes, porque obviamente fueron un enredo en cada partida tremendo. Entonces yo a este tipo de jugadores siempre me le enfoco en posiciones más técnicas, ¿no? Así que bueno, decidí hacer el alfil G5, que es como un ataque torre, ¿no? En este caso, pero jugarle sólido en este momento, ¿no? Acá me hace caballo 4, alfil F4 y C5, y en las primeras jugadas se ve ya claramente la intención, ¿no? Si se ve que él es un jugador muy dinámico, yo aprovecho y bueno, tengo una ventaja en desarrollo acá que me parecía muy interesante. Alfil G7, aquí le hago C3, una jugadita bastante sólida, quizás, bueno, reforzando allí contra el alfil por esta diagonal para que no me perjudique tanto. Acá D6, bueno, H3 para que no me haga alfil G4, E4, dama B6 y alfil C4. Bueno, hasta aquí más o menos se puede decir que, bueno, Carmen Rocco. Esos movimientos que bueno, ¿no? O sea, dale un poquito para atrás. Sí. El tema de alfil, o sea, alfil C4 y su alfil entiendes que no está bien ahí, ¿no? Entonces lo llevas a E2. Sí, exacto, porque es que yo siento que, bueno, ahora no puedo hacer caballo C6. Aunque a ver, bueno, sí, creo que no, por D5. Entonces, bueno, aproveché esto a mi favor y dije, bueno, de todas maneras mi alfil está muy bien en E2. Y nada, ¿no? Ahora tiene que resolver su problemilla ahí. Entonces, bueno, tuvo que perder un tiempillo importante. Y enroque, ¿no? Hasta acá está más o menos todo bien. Pero de todas maneras él está bien. Es decir, él hace alfil B5 y bueno, cambia su alfilito de casillas blanca y luego va a hacer caballo D7 o caballo C6, torre FC8. Y bueno, yo me sentía en esta posición más o menos incómodo, ¿no? Acá termino yo. ¿Por qué ese cambio? Bueno, porque está dando su alfil de casillas buenas, ¿no? Supuestamente, y si es un jugador táctico tampoco se entiende. Hombre, está claro que tiene desventaja de espacio, no puede ser una de las razones. No, lo que pasa es que siempre se ha dicho, esto es un concepto que uno más o menos que es jugador de dragón lo puede ver ahí claro en las partidas modelo. El dragón, los finales del sistema de dragón, del esquema de dragón, siempre son superiores. Y esto es un esquema de dragón, o sea, esto es una formación de dragón que claro, no es igual porque normalmente este peón estuviera en C4 si fuera un Maroxy o estuviera en C2. Es decir,
Aquí hay una diferencia, pero la estructura es parecida. Entonces, quizás él enfocado en todo esto. Aparte de que mi alfil de F4 no es muy bueno. Si el alfil está en F4, pero choca contra el peón de D6. Y bueno, yo siento que el alfil de G7 de él es mejor que el mío. Bueno, fue lo que yo podía leer en la posición, ¿no? Entonces, él dice, bueno, voy a cambiar el alfil de casillas blancas, que de repente me puede servir incluso hasta para penetrar en la posición de las blancas en algún momento. Bueno, aquí yo cambio en B5, y ahora, bueno, viene caballo C6 o caballo D7, torre C8 y todas estas cosas, ¿no? En este momento yo hago alfil H6, porque consideraba que cambiarle los alfiles sería, bueno, interesante, pero no lo hago solamente por eso en sí. Vamos a ver ahora por qué yo hago alfil H6. Acá se hace caballo D7, y en este momento clave yo ejecuto una jugada que en la psicología del jugador es muy molesta la jugada. Es decir, recuerda que estamos hablando de un rival extremadamente táctico, y esto se los recomiendo, chicos, porque yo lo aplico. Se puede decir que siempre valoro el tema de mis rivales, cómo juegan ellos, cuál es su estilo realmente. Y claro, obviamente un jugador muy táctico, este tipo de jugadas siempre les va a incomodar muchísimo, ¿no? En este caso, dama G5. Primero que todo, aparte de valorando el jugador, pero vamos a ver que valorando la posición también es una jugada muy interesante. ¿Por qué razón? Porque digo, la dama en B5 pudiera estar un poco mejor que la dama en D2, ¿no? La dama en B5 está más activa y tal. Entonces, bueno, dama G5 es una jugada muy interesante. Acá mi rival me hace alfil F6 y decido entonces mantener un poco los alfiles. ¿Por qué me gustaba esta posición? Bueno, lo primero es que me gustaba es que él no tiene estructuras tan claras acá. Normalmente uno para liberarse tiene que tener estructuras, o ya sea en D5 o en E5. Y bueno, yo sentía que no era tan fácil, porque bueno, a D5 tengo E5, que fue la que él me hace acá. Y a E5, obviamente, luego de D5, el alfil malo no justifica, ¿no? Voy a hacer caballo D2, caballo C4, esta posición es muy buena. Entonces, al no tener estructuras, yo puedo poco a poco ir mejorando mi posición. Mi plan era torre FC1, rey F1, rey E2, rey D3, y de esta manera ir mejorando sustancialmente mi posición. Una vez que yo puedo hacer esto y mi rival no tiene rupturas para luchar un poco acá, bueno, sentía que tenía realmente algunos chances, ¿no? Al menos prácticos acá. Entonces, bueno, torre FC8, torre FC1 y D5. Acá decide Alexei luchar por el centro. La intención de D5 es clara, ¿no? Luego de E5 alfil G7, es obvio que se amenaza F6, y aquí estamos frente a una posición crítica que de hecho había que más o menos valorar con anterioridad, porque bueno, si no resuelves el tema de la ruptura en F6, las negras estarían quedando muy bien, ¿no? Vamos a buscar, chicos, jugadas para las blancas acá. Pues un plan puede ser caballo E1 y caballo D3, con idea incluso de meter un caballo en F4. Se supone que va a haber ahí peones en E6 con una ruptura del tipo G4, F4, F5, no sé, algo así por el estilo, algo podría ser. Sí, También exacto. podría ser un caballo de 5 y después un E6, pero veo ese ataque muy dudoso también. Pero caballo de 5 y E6 he visto que la juegan en Blitz. Sí, bueno, jugar, darle un carácter dinámico a la posición con caballo G5 para E6 pudiera ser, pero una vez que tú logras hacer eso, fíjate que vamos a suponer que hagas las dos jugadas seguidas, supongamos, ¿no? Y esto es un ejercicio que a veces me gusta hacer. Supongamos que tú haces caballo G5 y hiciste E6, ¿no? Yo te hago peón por, caballo por, y ahí te hago, por ejemplo, bueno,
aunque me estás haciendo caballo C7, ¿no? Bueno, puede ser que tenga cierto dinamismo, ¿no? También. Porque el tema es que el caballo está entrando en C7. Bueno, pudiera ser. Aunque quizás que me haces caballo G5, te hago F6 yo. ¿Entiendes? F6, peón por alfil por F6 y contra caballo E6. Intentaría algo como caballo B6, buscando defender en D5. Y amenazo rey F7. Habría que ver ahí la posición. De todas maneras es interesante, ¿no? Porque quedas ahí un poco activo. Lo otro es que contra caballo G5 te puedo jugar caballo F8, una jugada un poco rara, pero amenazo F6 ahora. Y entonces... Ah, no, pero espérate, que contra caballo G5 tengo otra que me gusta más. Contra caballo G5 tengo esta, ¿no? Esta jugadita me gusta también. Pudiera ser interesante acá, ¿no? También. Pero bueno, caballo F8. Te mencionaba, con intención de hacer F6 y el caballo ya no tiene el acceso, ¿no? Sí, creo que el caballo F5 es una jugada a valorar también. Sin embargo, me decanto Caballo por caballo E1, quizás porque el caballo quiero llevarlo al flanco dama también. Entonces, bueno, luego de F4 sentía que mi alfil es un alfil malo, el alfil de E3, pero el alfil de las negras también yo lo consideraba como un poco raro, ¿no? Porque choca contra mis peones y queda muy pasivo en esa posición. Entonces yo, bueno, me gustaba mi ventaja de espacio. Acá bueno, hago rey F2, caballo F8 y esta posición, la verdad es que ya yo me creía con suficiente ventaja acá, como para luchar. Bueno, luego de G4 tengo una ventaja de espacio en el centro flanco de rey tremenda. Vamos a ver cómo lo aprovecho acá, ¿no? Bueno, acá A5, comienza Alexei también a luchar en el flanco de dama. Y bueno, vamos a ver que A5 es una jugada un poco rara porque coloca un peón en casilla de color negro. Y yo, bueno, ahora aprovecho y hago A4 fijo la debilidad, que me parece que no es tan grave tampoco, pero es un detallito de la posición que claro, jugadores así de este estilo comienzan a cometer pequeños fallos, ¿no? En estas posiciones. Bueno, peón por. Acá me decido capturar de peón de D, porque sentía que mi alfil de casillas negras tendría ciertos chances en esta posición. Y bueno, quería jugar de una manera determinada contra el alfil de mi rival. Y vamos a ver cuál es la intención, chicos, acá. Bueno, se me hace torre C4, una jugada bastante, se puede decir, táctica ya, es decir, fiel a su estilo, aún sin damas, comienza a crear problemas acá. Pero aquí luego de G5, y fíjense el problema, alfil F8, el alfil de casillas negras realmente le va a costar un poco ahora entrar al juego, ¿no? Y lo otro es que luego de torre por C4, aquí comienzan los cambios, pero vamos a ver que las debilidades de las blancas se hacen cada vez mayores acá. D por C, caballo E1. Sencillamente amenazo caballo F3 y caballo D2. Vamos a machacarle la debilidad a nuestro rival acá. Sencillamente torre B8, esta parece una jugada también muy interesante porque se amenaza a hacer B5 y entonces el peón de B2 que ha quedado retrasado, bueno, pudiera ser de un buen contrajuego acá, ¿no? Así que caballo F3, B5, vemos un final que luego de torre A2, ¿cuáles son nuestras ventajas acá? Lo primero es lo primero es la ventaja de espacio. Si de eso desde hace muchas jugadas atrás lo estamos viendo en la posición, es una de nuestras armas fuertes acá. Lo otro, sencillamente la debilidad que se ha formado, bueno, no, que ha aparecido en el flanco de armas. Dos peones débiles, aquí no hay necesidad de buscar una segunda debilidad, yo creo que ya esto es suficiente para decir que el negro está en problemas. Aunque tenemos que ver los diferentes tipos de contrajuego, ¿no? Tenemos un peón acá en F4 que está un poco raro porque las negras pudieran colocar un caballo en F5 o sencillamente atacarlo, pero por otro lado no es tan fácil el ataque, la torre tiene que estar pendiente de la defensa del peón de A5. Un plan que pudiéramos hacer acá, caballo de 2 para capturar el peón de C4 o alfil de 2 para rey E3 y alfil C3 y controlarlo todo acá bastante bien. Mi rival hace A4, una jugada natural, caballo D2,
torre B4 y rey F3. Bueno, aquí me concentro en mi debilidad, que es el peón de F4. Y ahora, bueno, el plan es bastante fácil. Estoy haciendo caballo E4, caballo C3 y la posición debe, bueno, sencillamente el negro debe perecer acá. Creo que se ha ganado la batalla. La partida duró muchísimas jugadas más. Vamos a pasarla lo más rápido posible, pero bueno, aquí hemos logrado de una manera poco ortodoxa que el alfil de mi rival no juegue tan rápido y que sea debilitado de esta manera. Poco a poco, gracias a un juego mucho más práctico de las blancas, ¿no? Aquí, bueno, luego de rey F7, caballo 4, H6. Bueno, acá le hago alfil de 2. Yo creo que H4, es decir, hacer H4 aquí era importante. Pero bueno, me parecía que podía permitir H por G. Bueno, igual tenía F por G y no pasaba nada. Pero bueno, para ser más sólido, creo que H4 hubiera sido un poco mejor. Acá, bueno, me permiten hacer H4, lo hago rápidamente. Y ya esto es, bueno, una posición con par de peones de ventaja. Va a caer el peón de C4 también. Hay que ver que, bueno, nuestro peón de H4 en algún momento puede sufrir. Bueno, fíjense aquí lo que le hago, ¿no? Acá lo normal es capturar en C4, pero yo estoy valorando que la mejor pieza a él es la torre de B3. Esta es una jugada humana porque la computadora, como es lógico, nunca recomienda tal cosa, sino que se come el peón de C4 de una vez y luego, bueno, te gana fácilmente, ¿no? Pero la idea de torre B4 es porque, bueno, le estoy quitando su pieza más importante y es obvio que acá, por ejemplo, una vez que le cambie las torres, la posición es muy desesperada para las negras de todas maneras. Hay que tener cuidado con los contrajuegos. ¿Cuáles son? El peón de H4 sirve, bueno, para formar contrajuegos realmente importante. La casilla de F5. Y aquí tenía yo una forma de ganar la partida realmente muy cómoda con F5. Esta jugada no sé cómo se me escapa, la verdad. Es que pensé que, bueno, quizás con rey D5, que yo hago acá rey D5. Pero bueno, F5 realmente es muy superior. Paso el peón de G, debilita el peón de H5 y es decir, es una jugada muy sencilla. No la veo realmente, si no la logro hacer. No sé a qué temía yo acá en esta posición, pero sin dudas aquí estamos súper ganados también. Bueno, ni modo, no hago yo esto. Permito este tipo de posiciones acá. Luego vuelvo y cambio, es decir, el alfil de casillas negras. Sentía yo que el peón de B, bueno, era suficiente para sencillamente ganar acá. Pero también, bueno, uno tiene que ver siempre el contrajuego que yo visualizaba de hace mucho rato, el peón de H4. De todas maneras, este final lo logro ganar. Vamos a verlo rapidito porque, bueno, ya no tiene que ver mucho con la partida, pero el final tiene su matiz ahí que me gustaría recalcar acá un poco. Bueno, acá caballo de 4 jaques, rey E7. Fíjense que las blancas tienen también formas de ataque, es decir, debilidades de las negras, el peón de E6 y el de G6, conjugado con un peón pasado en B, yo creo que también es suficiente para ganar. Lo otro que tenemos que ver acá es que el caballo de H4 no sale fácilmente, es decir, no tiene casi. Acá puede llegar, por ejemplo, a E1, pero no tiene salida, como ven acá. Esta es una de las cosas también que hay que tener en cuenta, ya que, por ejemplo, caballo F5, creo que ganamos con caballo por caballo, sencillamente, y tenemos dos peones pasados en A y en B. Bueno, sigue la partida con caballo G2. Pudiera ser que las negras puedan lograr contrajuego con H4 y H3 y, bueno, amenazar quizás un caballo por F4 en algún momento. Por tanto, yo hice rápidamente acá, bueno, rey F3, caballo E1 y rey G3. Vamos a ver cuál es la idea, ¿no? Porque quizás yo tenía mejores opciones, pero la idea ahora es llevar el caballo a H4, está tocando acá sencillamente en G6, ¿no? Yo creo que en realidad no tenía yo que hacer rey F3, aquí sencillamente con B5 se ganaba, y quizás esperar a que se hiciera algo como esto. Bueno, aquí tenía recursos más bien tácticos para ganar. Aquí, por ejemplo, ganaba con esta jugada muy bonita. Y la intención de caballo por E6 es que si ahora rey por E6 tengo B8, H3, B7, H2, B8 y contra H1 tengo mate
en E8 con la dama. Sí, es una de las variantes que se me escapa. Aquí estábamos ya en apuro de tiempo y no lograba yo visualizar bien un remate. Y vamos a verlo rapidito acá. Bueno, cedo el peón de B4 con la intención de capturar en G6 y este final también es superior. Vamos a ver que sencillamente termino ganando un final muy bonito acá. Vamos a ver, chicos, juegan blancas y ganan en esta posición. Tiene pinta de que F5, G por F5, G6 jaque. Claro, aquí la iniciativa es la que Rey dice, ¿no? Rey G7, E6 y parece que esos dos peones deciden, ¿no? Sí, y la entrada del rey sobre todo. Acá G6 y F5. Es verdad que las negras están capturando acá, la simplificación favorece al bando que se defiende, pero luego de peón por rey F4, caballo E2 y rey por F5, vamos a ver que, bueno, sencillamente estamos capturando también el peón de H5, entrando con el peón, con nuestro caballo acá a F5 y sencillamente ganamos gracias a la entrada del rey. Ahora se amenaza G7 y caballo H6 jaque inevitable. Podemos ver que, bueno, en el remate de la partida fallo un poco, es decir, ahí me agarró un poco el apuro de tiempo. Es que también quería ser muy, es decir, que en esta partida yo cometí el error de no dejar que mi rival ganara. Es decir, eso a veces es un error, chicos. ¿Por qué? Porque Steny decía, y les voy a mostrar en la posición donde había que hacer, es decir, había que jugar más exacto acá. Steny decía que la acumulación de pequeñas ventajas conlleva siempre a un desenlace táctico. Entonces, a veces yo, en mi estilo de perfeccionista en ajedrez, yo pretendo, o a veces pretendo, que mi rival no tenga ningún tipo de contrajuego, pero es que eso no va con los conceptos, porque muchas veces yo acumulo ciertas pequeñas ventajas y eso lleva a un desenlace táctico, y en la táctica uno tiene que ceder cosas. En la táctica se forma un reguero de piezas tremendo, muchas veces incluso nuestro rival alcanza cierto contrajuego, pero ya tácticamente le logramos ganar fácilmente, ¿no? Entonces, aquí había que haber capturado sencillamente acá, torre por C4, y seguir en la partida, ¿no? Normal, como no pasa nada. La torre tiene que salir acá y es verdad que tiene cierto contrajuego, pero bueno, sencillamente ver de qué manera te reagrupas, quizás jugar con caballo G3 y F5 y rematar de esta manera, ¿no? Pero bueno, mi parte humana ahí como que quería agarrarlo por el cuello y no soltarlo nunca. Le hago torre B4, pero aquí la verdad que le doy cierto contrajuego y me termino complicando un poco ahí al final. Eso, bueno, es experiencia que uno tiene que ir agarrando. Esto obviamente se entrena. Aquí para entrenar esto lo mejor que hay son los finales artísticos. Calcular finales artísticos, porque ahí se ve mucho de dominación. Y creo que es un buen entrenamiento, ¿no? Siempre lo he recomendado, creo que a varios de ustedes se lo he recomendado ya. No sé cuántos lo están haciendo, el tema de los finales artísticos, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, nada, chicos, espero que les haya gustado. De vez en cuando les voy a traer partiditas de estas que yo he jugado para mostrarles un poco mi experiencia y todo. Aparte de que, bueno, el tema de los cambios es algo que siempre tenemos que tenerlo presente en la parte estratégica nuestra, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, si alguno tiene alguna partida que se haya ejecutado algún cambio importante, que haya cambiado el carácter de la posición,
y la quisiera compartir con nosotros, la podemos ver en clase, me la manda a mí, la analizo y la compartimos en clase, chicos, ¿ok? Eso, le podemos usar alguna partida de ustedes también, porque no importa al final el nivel que se juegue, si se hizo el cambio correcto y se jugó técnicamente muy bien, todas las partidas son buenas, ¿no? Y así vamos compartiendo con partidas de ustedes también. Bueno, chicos, como siempre un placer, vamos a hacer la simultánea. Déjame